buenos días. Panorama semanal, enero. Y sí, tengo mi gorra verde, aunque soy capitaleño, frente a dos del este que son semiestrellistas. Lo que pasa es que Domingo desde que nació es político. ¿Quiere que le diga una cosa? Ese es un liceísta nato. Ese. No dije cogidista. No, quiere que te diga una cosa. La única vez que yo he ido a un estadio de béisbol me llevó mi papá, que era estrellista, Claro. a ver las estrellas orientales en el Tetelo Vargas. Una sola vez en la vida. En mi vida, una sola vez he ido a... ¿Tú cogiste un bate de pelota alguna vez en tu vida? Sí, claro. jugaba, ¿Qué dominicano? Bueno, pero yo iba a ver si era un aborto de la naturaleza. Entonces tú fuiste una sola vez. Una sola vez. vez. ¿Y por qué tú eres cogidista? Porque mi hermano menor dijo que yo debía ser escogidista, que era el deportista de los dos. Y uno siempre se lleva de... Él era un jugador de pelota enfermo. Tú eres estrellita. Yo sufrí todas las derrotas y todos los momentos también agradables. Héctor, yo vi lanzar a Jim Ronnie Richard. ¿Tú no te acuerdas de Jim? J.R. Richard, J.R. zurdo, derecho, que murió derecho. drogadicto. Que No, J.R. Richard Pero era... no me discuta cosa que... J.R. Richard era zurdo. J.R. Richard era... Jim Ronnie Richard murió, tú sabes, murió, pero de droga. Le dio un ACV, pichando. J.R. Richard era zurdo. Héctor, por Dios, Héctor. ¿Por qué tú te centras? Si yo te estoy diciendo con seguridad que no, llévate a mí. Pues si tuviera dudas. Pero estoy hablando de pelota, yo no estoy hablando de ciencia. Si te digo, ¿verdad? Ya, tengo bien. dudas, pero te estoy hablando con sinceridad. Mira. Yo puedo fallar en pelota, es cierto. ¿Tú sabes quién yo vi jugando? ¿Cómo se llamaba? El que bateaba muchísimo, que batió 405. Oh, sí, ese. Ralph Gall. A Ralph Gall yo lo vi Ralph batear, Gall. claro. Y también, que me tengo borroso en la memoria, César Cedeño. Claro. Jugando el centerfield de las estrellas. Sí. Yo vi muchas luminarias. Sí, sí. A Pepe Fría, Pepe Alfredo Fría. Griffin, Rafael Ahí Ramírez, me hice yo estrellita. Rafael Rafael Ramírez. el Gallo Batista, que El era, Gallo, que primera era un base. gallo de verdad. A Rafael, cuando estaba... Y Boni Castillo jugó también de las estrellas, que era del Licey. Sí, Después pero pasó ya al en la Licey. segunda etapa, Pero ¿verdad? Alfredito Griffin en el shortstop. Sí. Damasito también jugó. Yo no conocí jugando porque era tiempo atrás. Amado Samuel y Chico Compton eran unos shortstop que empezaron esa carrera de short de San Pedro de Macorís. Pero yo conocí a Chico Compton, ya un señor mayor que creo que viajaba, no recuerdo, pero ya era un hombre alto, atlético. Y Pepe Fría, yo lo vi jugar. Sí. Vi lanzar a Silvano Quesada. El viejo Silvano lo vimos todo. Silvano Quesada. Había Pedro Hernández, batía al 400. Sí. Rubén Robles. Leonel, ay Dios, ¿cómo se llamaba Leonel? Leonel, que era muy querido en el pueblo. No llegó a Grandes Ligas, pero fue un jugador muy emblemático de las estrellas. Ay, se me olvidó. ¿A quién más? James Rodney Richard, Claro. 1950, murió en el 2021. Sí, murió, pero le había dado un derrame. Richard. Right-handed, right-batted. Claro. Sí, le doy la razón a Ricardo Nieves. Como 6'9", 6'8". 6'7" de 6'7", estatura. claro. Aquí lo tengo. Sí, lo recuerdo. Era un gigante. Atlético, un Sí, sí, gigante. sí, Y caminaba por las calles de San Pedro. O sea, Imagínate en era una aquella figura, época. tomaba mucha cerveza. Tenía un aneurisma, Héctor, Un y un aneurisma. día en un juego se desplomó. Se desplomó. Pim, pam. Tú sabes que los hombres altos tienen lo que se llama el Marfan, el síndrome de El Marfan. síndrome de Marfan. Y una de las características endotelial del síndrome de Marfan es que tienen aneurisma de aorta. El aneurisma no es más que una especie de vejiga. Una bombita que se le Una hace. bolsa que se hace en los vasos, Domingo. Y entonces cuando la sangre va, el chasquido, en vez de seguir su curso normal, se mete para ahí y crea una turbulencia. Es una tonta. Amaury García es un experto. ¿Cómo se llama el proceso? Endovascular, cirugía endovascular. Pero la manera de ellos eliminarlo. Exacto. Es una endovascular. Una endovascular. Pero él no lo hace de aorta, él se va al cerebro. Se va arriba, Se va en más los lejos pequeños todavía. vasos. Él es un Uber, hace un Uber, pero al cerebro. Un Uber. Sí, pues eso yo lo que son Entonces empezamos con las águilas. Perdón, en paz descanse, mis queridas águilas. Y las águilas perdieron. Claro. Fueron eliminadas. Fueron eliminadas. Se fueron al carajo, el Cibao entero. Espérate. Se fue San Francisco y se fue... ¿Y qué hacen los cibaeños ahora?
apoyar las estrellas. Ahora tienen trompa. Hay un frente patriótico en contra del Licey. Hay un frente patriótico. Yo siempre me iba en contra del Licey. Tú sabes que el equipo que más fanáticos tiene las estrellas, porque si va a las estrellas, todo el mundo va a favor de las estrellas en contra del Licey o de las Águilas. Eso es Bueno, simulacro. bueno, mira, los gigantes. La los lesión se gigantes y las águilas tienen trompa. Sí. No, De- claro. Eso es simulacro. Y los con carne. toros también. Eso es un simulacro. No, lo que pasa es que el con Licey careta. despierta mucha pasión antes A favor y en en contra. contra. Pero no es un engaño. Franklin Mirabal es una Es- figura. Sí. Eso no es un engaño. Bueno, es un sesgo, Domingo. ¿Tú no crees en la pelota? Sesgo del auto. ¿Tú crees en los partidos políticos, que es peor? No. No, te pasaste la vida creyendo en Oye, partidos pero- políticos Oye, que es no. peor ¿Por qué que tú la le das ese pelota. ramplimazo? Oye, Pero no lo ponga tan simple, porque yo lo que creía era Pero, en un aspiracional de redención. coño, pero Pero son duraste bien. 20, casi 30 Diablo. años. Más. Más de 30 desde muchacho. Para entender que las minas del rey Salomón estaban en En el el cielo y cielo, no en en el el África África Oriente, Oriente. como pensaba la gente. Eso es verdad. Ahora, ¿quién no creyó en ese proyecto? Yo creí. Tú eras bochista Pero también. yo voté. Pero yo ¿qué? voté por- Pero- yo era pele- yo era- mira, yo era- Yo en el 90, yo era mi petigre. primer voto se lo di. pero todo el mundo, Se lo di a Juan. la gente siempre cree en el proyecto de emancipación. Ahora mismo, Claro. una parte importante de la humanidad cree en el proyecto divino de redención Así es. celestial. Sí, ese es el espacio existencial que tiene este Bueno, pueblo. entonces, Lo único que Yo- cambia la Oye, metafísica. yo simplemente me metí en el torrente de la ¿Tú crees yeguada. que a los 57 años yo estoy en televisión es por algo? Es que ¿Por la qué? primera vez que yo salí en televisión tenía 8 años. Cuando- Y decía, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que dirige el profesor Juan no, tú Bosch, eras un- expresidente de la República, el que tiene el voto morado y la estrella amarilla, presenta Vanguardia del Pueblo. Pero que tú eras un petigre. Yo fui el Él lo que quería era que yo le dijera, no eres tú el que te renunciaste. Yo no renuncié porque yo era un carajito, Pero yo tú a los sabes- 18 años tú sabes que yo no me dejo provocar. No había, bueno, la mayoría de los jóvenes que estudiaban, los vi a o que todos. tenían clase media, o que eran hijos de maestros, o que tenían ideas de avanzada, se abrazaron al PLD. Cuando, En esa época. A final de los 70. Sí, señor. Todo el que entró a la adolescencia en la escuela o el que entró a la universidad en los años 70, en eso. En mi casa se vendía el periódico. Sí, Ajá. ajá. Oye, mi mamá. Yo lo vendía a mis mi amigos. Y en mi madre- casa se hacía peledando. mi madre. Sin yo ser miembro ni ¿Tú te nada. acuerdas de peledando? Sí, por ¿Quién peledador. era peledador? Por peledador. Papá, Mi tu papá. papá. Sí. Mira, Papi era que hacía peledador. mi mamá le dio una pelelengua a Lidio Cádiz en la puerta de mi casa. madre. Pues de ahí es que viene la. Oye, De ahí es que viene la. pero una Una doña pelelengua, cristiana dando pela de lengua. Llevándose a su hijo. No te lleves mi hijo. cuando se creía que era como comunista. Sí, sí. Mi padre tuvo un maldito pleito conmigo que nos dio más dificultad para reencontrarnos, porque mi padre era un ex guardia de Trujillo. Imagínate tú. Y eso fue una catástrofe familiar, mi incursión en la Sí, política. sí, sí. Era como un cáncer. Y yo tenía... Era como un drogadito ahora. Muy pocos años. Se metió a comunista, al PLD, Oye, se fue. y de ahí en Sí, adelante sí. me dediqué... Aconseje a su hijo. Oye, ¿no? Diablo. me dediqué de que a organizar los estudiantes y a militar en los clubes. Bueno, mis precursores, porque había un mangú, yo era del PLD, pero ellos eran del PRD. En los clubes y la organización estudiantil fueron Antoliano Peralta y su hermano. ¿no? su hermano Rafael Peralta Romero. Que eran la gente que Gongolio, estudiaban, ¿no? Y que ya estaban aquí. Una vez unos niveles de represión allá contra estudiantes universitarios. Y a mí me llevaron el primer spray que llegó a Miche De pimienta. Para No, no, ponerle, para pa- ponerle en para- pared. Ah, para- graffiti, para hacer un graffiti. exacto, me lo llevó Gongolio, Gregorio. Hasta Coppola. eso era un instrumento prohibido. En ese Claro. tipo de Oye, dictadura, oye. un spray se sabía que tú ibas a hacer con Sí, él. sí. Oye, Y determinado. Y libro. había un Petro Macorizano allá, que era el comandante de la guardia. Yo tendría 14 años más o menos en esa época, porque en esa época publicábamos el Fénix, un periodiquito donde... Eso era de la escuela. No, lo dirigía Víctor Méndez,
que después tuvo mucho tiempo como Pero Salomón seguía que ir ya estaba en Miche. Sí, claro que sí. Era uno. Él era un hombre de avanzada. Era uno. Era de los poseedores del discurso que nos deleitaba. Influyó en muchos nosotros. jóvenes para que siguieran Sí, estudiando. Era muy culto. Sí, los dos, tanto Salomón como el hermano. Uno de ellos era el oficial del Estado Civil. ¿De cuál era el origen de ese apellido? Seguía Cayer. Ellos eran árabes. Sí, árabe, eso es puro árabe, Cair. Allá llegaron muchos árabes. K-A-H-I-D, eso es. Cair. Sí, eso es. Y estaba Juan Cair también, que eran de origen árabe. Tienen. Ahora, hay 2 médicos que son hijos de él. Duraste demasiado para darte cuenta que todo ¿Qué? era un bluff. Bueno, pero algunos todavía están. No, pero están por otra cosa. No, lo que pasó fue que surgió en el mundo otro relato que sustituyó el que me sedujo inicialmente a mí. Wow, tú eres más postmoderno que todos nosotros juntos. No, lo que pasa es Tú que... sabes que hoy es 12 de enero, ¿verdad? Sí. El O sea, día- hoy el día Estamos que- grabando hoy 12. jueves. hoy jueves 12 de enero. A propósito de eso que ustedes dicen. Y los Se ha- 4 muchachos. El día que se acabaron los cojones en el país. No. Sí, ahí los mataron a los 4 y se el acabó. día De ahí que en va- adelante ya. No, el día que varió, se modificó el mito de los cojones. Oye, ¿por qué se modificó? Porque yo creo que era el último coletazo importante. El último fue Camaño, pero es el que le No, antecedió. porque Camaño vino después. Uy, ya Camaño tiene de fuera. otro matiz. Oye, Camaño Sí, vino de exacto. fuera. Tú dices interior, ¿no? Sí, el último coletazo importante. Ahora, de- ¿cuánta hormona, Dios santo? del desenfreno, sí, porque que tú lo veías en toda parte de América. Tú lo veías, tú puedes buscar Sí, habían esos focos. esas expresiones de valentía. La gente lo reduce a la valentía, pero era un sentido Bueno, de... tiene de todo, una mezcla, ¿no? Sí. Era una guerra Pero fría. Amaury Germán Aristi había peleado en la Revolución de Abril, al lado de Camaño, donde lo conoció Siendo con un niño. 17 años de edad. Siendo un niño. Era brillante, inteligente. Un joven de 17 años ahora, Hoy. uno no lo deja ni cruzar la calle. Y ese chico cogió un Y fusil. ese tipo a los 17 Oye, años. Fue a los ya- 23 años enfrentó al ejército de Balaguer y a Pero la quiere que policía. te diga una cosa. Cuando iban a entrar a la fortaleza Osama, Amaury se subió al tanque que tenía Fafa Tavera. O sea, Mauri también estuvo en el tanque. Estuvo ahí él y otro. Tuvieron que quitar, bájense de ahí que vamos a... Que no saben de esa vaina. que vamos a abrir, que vamos a romper, A romper la puerta. la puerta. Ellos estaban agarrados El cañón. en el cañón, subieron los dos, él y otro. Me parece que el otro Ahora, era. mira, Héctor, 17 años de edad. A los 17 años había un coronel en Vietnam que se dice que acabó con medio ejército americano. Guillén Van Troy. Pero Domingo, 17 años de edad, coger un fusil, sobrevivir a todo eso que tú dices, y después meterse en una casa Una casita y caerle atrás, meterse después en la y cueva. tirarle el ejército y tirarle Sí. tanques. Yo Mortero. he tenido siempre la sensación, igual que lo que Yo admiro dijeron esa- de Camaño, he tenido la sensación de que esos muchachos fueron a inmolarse. Porque, ¿de qué manera podían? Porque Es que ellos no fueron a inmolarse ahí. Acuérdate que ellos escaparon de una casa que estaban escondidos por ahí, por esa zona. Sí. Esa zona está llena de cuevas. Ah, bueno, eso. Sí, porque Ellos estaban huyendo. Ellos estaban en una Ellos estaban en casita la cerca casa del peaje, por ahí. y lo ubican Lo porque- ubican, salen corriendo y terminan en ¿Sabe la cómo lo cueva, ubican? sí. La persona que le llevaba agua, Sí, sí, comida sí. y artículos en un carrito, Sí. iba siempre. Y la policía que tenía todo acordonado y Claro. vigilado y los calieses por todo. Ven acá, ¿y por qué este carro pasa por ahí? Sí. Lo siguieron, casi al azar. Siguieron el carro. Víctor Félix se llamaba el dueño del carro, que parece que era el que le había alquilado a la casa. Un señor común y normal. Sí. Y se dieron cuenta que entró y depositó la funda. Ah, Funda, comida. Aquí hay gente. Y ahí rodearon desde las... Sí, pero ellos tenían... Desde las 11 de la noche rodearon la casa. Los organismos de Ahí hubo- inteligencia- No, pues lo estaban Ahí hubo- siguiendo. ahí no, los claro. organismos de inteligencia sabían que estaba por ahí. que Sí, estaban por claro, ahí. porque la ruta que habían tomado. Porque yo oí a alguien decir eso, que parece que
algún allegado. Sí, por ahí. Pero lo ubicaron lo que pasa es que al agarrar al señor, Sí. a las 10 de la noche lo llevaron a la policía, lo masacraron y de una vez le dijeron, llévenos donde están esa gente. Y no, sin titubear, lo llevó y a las 11 rodearon y las operaciones militares y policiales empezaron a las 5 de la mañana. Los primeros que cayeron fueron Amaury y Ulises Cerón Polanco, porque ellos estaban algo desprevenidos, no sabían que estaban rodeados. Y los otros dos resistieron hasta las 4 de la tarde, de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Que eran Leal Prandi y Perdomo Pérez. Leal Prandi era de San Pedro de Macorís. Y el otro, hubo otro que nació en La Romana, pero se fue a vivir a San Pedro. Creo que fue Ulises Cerón Polanco. Había uno que era oriundo de Cotuí y Amaury era de La Mata. Son de La Romana. Tú haces una encuesta hoy. Amaury era de Asua. ¿Qué tiene? Sí, Sí, era asuano. Tú preguntas qué es el 12 de enero o menciona los 4 héroes y el 95% de la juventud universitaria no sabe de qué se trata. No lo saben. Porque como tú dices, cambió el metarrelato. no, y cambió el metarrelato y ellos fueron derrotados y los derrotados nunca pasan al imaginario colectivo. Sí, pero ellos no fueron derrotados por el opositor, fueron derrotados por ellos mismos. No, bueno, es muy fácil tú decirlo sentado ahí. La ideología en que yo militaba. Además, mira, la izquierda andaba sobreviviendo y corriendo, porque empezaron una limpieza. Y fragmentada. Pero empezaron una limpieza. Yo decía hoy, comentando, que el primer asesinato que hizo Balaguer contra la izquierda fue contra Ramón Pichirilo, ahí en Ciudad Nueva, de espalda, un tiro al comandante. Oye, y de ahí fue una escalada. El triunfo de Fidel Castro en el 59, pero ya después del 60, asustó demasiado al imperio y salieron a... Una epopeya que era irrepetible, porque eso no se iba a repetir nunca Perdón, más. Asustó al imperio, pero también estimuló a todos esos grupos, porque esos grupos lo que veían era la experiencia. Por eso asustó al imperio. Bueno, y todos los que militaban en eso, desde los años 40 en Latinoamérica, todos los que militaban en el relato izquierdista desde los años 40 salieron a ser casados después de la Revolución Cubana. Finalmente podemos hacer la pausa. Amaury Germán Aristi, Ulises Cerón Polanco, bienvenido Leal Prandi y Virgilio Perdomo. Esos 4 muchachos tenían hormonas, no es cualquiera. En esa época, que tú sabías que, como tú dijiste, que estaba señalado, marcado para morir, tenían un valor. No hormonas, papá, nosotros decimos el nombre feo. Un valor. Pero atrévete a decir el nombre, tenían cojones. Déjalo ahí. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.